Hoy vamos a hablar de cuáles son las barreras del éxito que podrían tener las personas perfil rojo, amarillo, verde y azul. ¿Cuáles son las limitantes típicas de los colores de los perfiles? Ahora, antes de empezar, como siempre lo digo, recuerda que no hay perfiles puros. Todos somos una mezcla de diferentes colores, aunque tenemos unos colores predominantes. Y simplemente lo que buscamos aquí es una forma de entender mejor cada perfil para potenciarlo. Recuerda también que toda fortaleza en extremo puede llegar a ser una debilidad. Y ten presente que no es necesariamente el objetivo de este capítulo tratar de volver a las personas perfectas o que tú te vuelvas una persona perfecta. Cada persona probablemente va a conservar la mayoría de su condición humana porque puede ser también fruto de su perfil, pero lo importante es también tener conciencia de las limitantes. Voy a hablar un poco de lo malo, digamos, de cada color de perfil y lo voy a hacer de manera muy respetuosa, no con el ánimo de ofender, ni mucho menos generar burla, ni atacar, sino un poco más como una reflexión y no con el ánimo de que se le eche cantaleta o se le alegue a la persona que tiene esa condición, sino que cada persona autónomamente, auténticamente entienda cuáles son las limitantes naturales, ya que no hay personas perfectas. Es importante tener presente por qué es importante conocer nuestras limitantes. Lo primero, un autoconocimiento realista. Entender que tenemos áreas de oportunidad y que eso nos puede estar alejando de ciertas oportunidades y posibilidades. Lo segundo, pues nos permite mejorar cada día. Uno no se puede quedar en la limitante. De pronto, convertir una limitante en una fortaleza no es tan sencillo, pero al menos tratar de neutralizarla en un proceso de mejoramiento continuo y evitar también errores repetitivos, recurrentes, que puedan estarte desgastando en tu vida laboral, en tu vida profesional. Es otro beneficio de conocer los limitantes, lo cual te puede estar afectando tus relaciones interpersonales. Además, conocer tus limitantes te puede ayudar a mejorar tu proceso de adaptabilidad, porque probablemente una limitante no te afectaba en un entorno donde antes eras exitoso o exitosa, pero en este nuevo entorno en el que hoy probablemente estás o en uno que vayas a tener en el futuro, esa limitante, esa barrera del éxito puede llegar a ser mucho más visible y limitarte de posibilidades futuras. Conocer las limitantes también nos permite tomar mejores decisiones acerca de qué deberíamos aceptar y qué no deberíamos aceptar. Sin duda alguna, después de este capítulo con lo que ustedes han pensado, ya usted no va a aceptar vivir en cierto lugar, aceptar cualquier cierta oferta de trabajo o asumir cierto rol porque puede ser parte de una limitante que tenga. Y obviamente conocer las limitantes nos van a servir para dos cosas. Uno, quitarme una carga de la espalda. Nadie es perfecto, pero también con humildad, aceptar y desarrollar o al menos neutralizar lo que tenemos. Siempre en un enfoque de soluciones, con resiliencia para seguir adelante. Entonces, vamos a entrar a hablar un poco de las personas de acuerdo con el perfil. Esperamos te quedes hasta el final porque aquí seguramente vas a encontrar muchos elementos que te pueden ser de gran utilidad en este proceso de exploración del perfil de las personas. Empezaremos hablando por las limitantes o las barreras del éxito de las personas perfil rojo. Las personas perfil rojo que son activas y además racionales, como probablemente ya lo sabes, son las personas que son directas, concretas, pragmáticas. Entonces, ¿cuáles son las limitantes? Las áreas de oportunidad, las barreras del éxito de las personas perfil rojo. Uno es que son personas que pueden aporrear
sin darse cuenta a los demás por su corporalidad, por la forma como dicen, por la velocidad, la premura con la que andan, pueden estar atropellando, ofendiendo, inconscientemente agrediendo y haciendo sentir mal a ciertas personas. Muchas veces el tener la razón de algo y el querer que se corrija en función de un resultado no necesariamente me da la patente de corso para yo decirlo de frente. Es mejor entender en qué lugar, de qué forma yo debo de hacerlo, buscando un poco de diplomacia. El ser muy tosco, muy directo, muy fuerte puede llegar a ser muy difícil. Y esta dificultad, esta limitante, se puede acrecentar si yo vengo de una cultura de lenguaje confrontante y voy a un territorio donde la gente es más diplomática. Voy a dar un ejemplo. Una persona probablemente es de España, si va a Latinoamérica, o una persona de Estados Unidos si va a Latinoamérica, probablemente al ser tan directo para hablar, va a generar pugnacidad y malestar. Entonces tenemos que medirnos muy bien en eso. Ya más adelante veremos el tema de las culturas en el lenguaje de los colores, lo cual es un tema apasionante. Otra limitante de las personas perfil rojo es que tienden a ser intensas por estar buscando el resultado, por un lado, por el otro, de manera resiliente e insistente. Se convierte en personas que pueden agotar a otras de tanto insistir, controlar, persistir, exigir, pueden estar sacando de casillas o aburriendo o frustrando o cansando a las personas de su entorno, esa vehemencia para que las cosas se hagan sí o sí, de una forma u otra, de manera insistente, por ese afán de lograr el resultado, genera agotamiento del grupo, genera decepción en el grupo, genera cansancio, y eso puede estar agobiando en la familia o a la pareja o al socio o a tu jefe o a los colaboradores. Entonces, la intensidad es buena, digamos ser resiliente hasta cierto punto, porque ser muy agobiantes puede ser que de pronto al final se logren tener los resultados, pero puede desintegrar el grupo, desmotivar al grupo. Ser muy demandantes es otra limitante de las personas perfil rojo. El querer más recursos, más tiempo, más gente, más espacio, y se le dan recursos y más presupuesto y pide más y más, pues puede generar que se agote el presupuesto, que se agote el dinero, que se acabe la agenda, que la gente ya no dé, y el seguir pidiendo más y más recursos para lograr el resultado puede generar pérdidas, puede generar que lo que se logre efectivamente sea de menor valor de lo que se gastó para lograrlo. Entonces, ser muy demandante tiene que ponerse en una justa balanza entre lo que yo pido, exijo, a cambio de lo que yo quiero lograr, porque muchas veces puede salir más costoso el caldo que los huevos. Otra limitante de las personas perfil rojo es que no dejan hablar. A toda hora están opinando, interviniendo. Cuando las personas hablan, interrumpen, no las dejan terminar, no escuchan los argumentos de los demás, dan por sentado que su posición es la predominante y no entienden el entorno. Las personas, al sentirse escuchadas, también se sienten valoradas. Las personas, al poder expresar su opinión, van a dar elementos de análisis que permiten que las cosas se puedan hacer mejor. Otro limitante de la persona perfil roja es que pueden ser impositivos. Muchas veces la gente termina haciendo las cosas porque no quiere cazar peleas, porque no quiere llevar la contraria, pero las personas probablemente puedan estar haciendo el trabajo contra su propia voluntad, y eso hace que el grupo no esté enganchado, conectado, motivado, y termina siendo más una persona imponiendo y muchas siguiendo, aunque no estén totalmente de acuerdo, y eso puede romper la dinámica de equipo.
Ahora veamos cuáles pueden ser algunas de las limitantes o las barreras del éxito de las personas perfil amarillo, que son activas y emotivas. Recordemos, las personas perfil amarillo son carismáticas, sociables, optimistas. Entonces, la primera limitante de las personas amarillas es que de ser tan optimistas, de pensar que lo mejor está por venir, de querer siempre que suceda lo mejor, de ver con alegría y de genuinamente ver que lo que viene adelante siempre va a ser bueno, con muchas posibilidades, se puede convertir en la limitante de la ingenuidad, de creer todo lo que se le dice, de asumir que todo el mundo está actuando en bien genuino. Y no es que la gente necesariamente actúe en contra de uno deliberadamente, sino que muchas veces el optimismo pasa por alto de que cada grupo, cada persona está luchando por su propio interés y a veces no coinciden los intereses. Luego, el creer que todo el mundo quiere o quiere lo que yo busco y que todo va a ser posible, ese optimismo desmesurado puede darnos un toque de ingenuidad. ¿Y cuál es el problema con la ingenuidad? Que muchas veces se generan muchas expectativas y no todo va a ser posible. Entonces, cuando hacemos el presupuesto, probablemente va a ser ya muy altruista y no lo vamos a cumplir. O al ser muy ingenuos, vamos a hacer negociaciones o acuerdos asumiendo que se van a dar ciertas circunstancias, creyendo que los demás quieren lo que uno quiere y dándose cuenta en el camino de que las personas empiezan a desertar, a contradecir o a irse para otro lado porque están luchando por sus propios intereses. La segunda limitante de las personas perfil amarillo, tienden a ser subjetivas al evaluar las posiciones. Muchas veces, como son gregarios, como son de grupo, muchas veces valoran las situaciones por las personas que están a cargo de las circunstancias. Entonces, si yo tengo una buena relación con un grupo de personas, yo puedo subjetivamente pensar que un proyecto es bueno, porque yo me siento a gusto y le creo a un grupo de personas. Yo asumo que tienen los recursos económicos, yo asumo que tienen el tiempo, yo asumo que tienen la voluntad. El que a mí me caiga bien una persona, no necesariamente quiere decir que lo que vayamos a hacer con esas personas va a ser del todo posible. Esa subjetividad, esa cortina que tiene el amarillo de creer y favorecer en su opinión a los demás porque le cae bien, le gusta, puede llegar a generar grandes frustraciones. Una tercer limitante de las personas perfil amarillo es que tienden a ser volubles. Su estado anímico puede cambiar día a día. Y esto genera limitantes en el manejo del grupo, porque un día llegan efusivos y otro día llegan bajoneados y al grupo le da dificultad leerlo y saber establecer una conexión estable y permanente de interacción. El ser volubles también puede generar dificultades para interactuar con clientes, con proveedores, con compañeros de trabajos y muchas veces también se pueden volver explosivos donde se irritan, reaccionan sin autocontrol de tal forma que puedan llegar a ser hirientes y atacar en lo personal a otra persona en una razón de conflicto. Ese es el ser tan voluble, pues obviamente puede hacer que con las palabras yo mueva muy duro la relación y la fracture y en algunos casos de manera definitiva. Otra limitante de las personas perfil amarillo es que tienden a ser dispersas. Digamos que les da mucho trabajo concentrar la atención de tiempo continuo, orientadas al detalle. Empiezan con un tema, luego tocan otro tema, y si están en una reunión cerrando una negociación grande o es una reunión donde se va a tomar una decisión importante, es importante estar focalizados en ese tema puntual, estar tocando sin orden alguno un tema y otro, más que por el gusto del agrado, de pasarla bien, de conversar delicioso, de sentirse importante, que lo que a veces puede mover mucho al amarillo
puede alejarnos del resultado, porque si no nos concentramos en un foco en función de un objetivo y nos vamos por las ramas o empezamos a tocar temas que no tienen que ver con el tema en cuestión, nos puede alejar de los resultados. Hay otro elemento del perfil amarillo, un quinto, y es que al buscar reconocimiento, inconscientemente muchas veces tienden a hablar mucho de sí mismos o sí mismas. Quieren contar lo que hicieron, yo hice, yo fui, yo dije, yo conozco, yo estoy, yo fui. Entonces muchas veces en las conversaciones mucho de lo que dicen giran en torno a ellos o ellas mismas, y eso puede ser un poquito agotador porque las otras personas podrían interpretarlo como un acto de egoísmo, de que no solamente está viéndose el ombligo, solamente mirando su propio mundo, su propia forma de vida, lo que le gusta, le motiva, y que está probablemente, pues, una percepción de espaldas al interés, a lo que quieren otras personas del grupo. Y obviamente, ya para terminar, al ser muy emocionales, la emoción tiene mayor memoria en la interacción de largo plazo. Entonces las personas muy emotivas, cuando tienen una pelea, a diferencia de las personas racionales, cuando tienen una pelea, pueden guardar un sentimiento de dolor y tristeza o de rencor que puede durar años. Entonces les da mucho trabajo superar los conflictos entre más emocionales son las personas. Esa puede ser otra de las limitantes de las personas perfil amarilla, que lo decimos con todo cariño, no con el ánimo de ofender ni agredir, sino hacer una autorreflexión que permita mejorar. Los amarillos deben buscar no engancharse en lo emocional para analizar los temas. Una cosa es el trabajo y otra cosa es quién hace el trabajo. Procurar ser más objetivos en la interacción. Ahora veamos las posibles limitantes de las personas perfil verde. Las personas perfil verde son pausadas, emotivas. Son personas, como sabemos, que conciliadoras, democráticas, aceptadoras, amables, cordiales, cálidas. Una de las limitantes de las personas perfil verde es que tienden a ser indecisas. Les da dificultad cuando el entorno cambia, aunque tengan todos los elementos de decisión, definirse, concretar. Y obviamente el mundo va muy rápido y muchas veces hay que tomar decisiones de manera rápida e inmediata. Esa dificultad, ser duditativos, puede ser muy complicado cuando se trabaja en áreas que hay que tomar decisiones rápido en función de las oportunidades del mercado, de los precios de los productos, de lo que está haciendo la competencia, o cuando se está en el entorno familiar porque de pronto hay una oportunidad de adquirir un inmueble o comprar un vehículo con descuento o de tomar unas vacaciones en un instante que se dio y que probablemente no se va a volver a repetir. Otra limitante de las personas perfil verde es que tienden al buscar la armonía, al buscar lo conocido, a estancarse. Prefieren con lo mismo, lo conocido en el mismo lugar, siempre. ¿Y eso qué hace? Que probablemente no avancen y no prueben elementos nuevos que les permitan generar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de vivir, nuevas formas de experimentar, nuevas formas de ver el mundo, de aventurarse. Entonces tienden a estar concentrados como en la zona protegida, en su casa, en su barrio o en su ciudad, y no siempre se atreven a viajar, a conocer, aunque se pase un poquito mal, a veces probando lo nuevo que no siempre es bueno, pero que siempre puede sorprendernos o darnos nuevas oportunidades. Y ese estancamiento puede ser crítico si estamos en el mundo productivo, porque al no estar probando nuevas metodologías, nuevos procedimientos, nuevos conocimientos, la competencia sí lo va a hacer y probablemente puede estar evolucionando con su oferta de valor y tarde que temprano nos puede quitar clientes y hasta sacarnos del mercado. Entonces, esa es una
gran limitante que tienden a tener las personas perfil verde. Otra limitante es que tienden a ser pausados. El ser demasiado pausado, el demorarse demasiado, el tomar decisiones muy lento, el actuar muy lento, el hablar muy lento, esa pausa a veces puede generar pérdida de atracción, pérdida de interés del interlocutor, porque se va apagando la interacción, porque no se le mete esa dosis de adrenalina, de dinámica, de fuerza, por tener muy medido, muy controlado todo. A veces la velocidad es necesaria porque a veces hay que inyectarle fuerza, energía, impulso a las cosas, y esa pausa puede hacer que se duerman las situaciones y que luego sean en contra. Esto genera muchas limitantes. Otra que tienen las personas perfil verde es la resistencia al cambio, a lo nuevo, y obviamente eso puede generar problemas. Y otra limitante es que no hablan de frente. Muchas veces, por evitar la confrontación, guardan silencio, y como son personas emotivas, al igual que los amarillos, van a tener una memoria del conflicto más fuerte, porque pueden llegar a sentir dolor, agobio, tristeza, rabia o rencor por lo que se les pasó o se les dijo. Pero a diferencia del amarillo, que es igual de emotivo y siente y probablemente lo exterioriza, el verde se lo guarda, y al guardarse ese dolor, eso es como una bomba de tiempo que se va inflando hasta que explota, y de pronto en esa explosión pues se pierde el control y se puede hacer daño. Hay un tema muy crítico de los verdes, y es que un problema y una crisis son dos cosas diferentes. El problema tú lo controlas, la crisis es un problema grande, tú no la controlas. El problema se da al principio, cuando pasa el tiempo y el problema crece, ahí está la crisis. El problema tú lo puedes resolver. Cuando pasa el tiempo, el problema se vuelve en crisis y ya tú no lo puedes resolver. Todo problema, cuando crece, se vuelve en una crisis. O dicho de otra forma, toda crisis, aquello que no controlamos, que nos puede cambiar la vida, que nos puede arruinar una relación, que nos puede dañar un negocio del siglo, que nos puede llevar a la quiebra de una organización. Toda crisis, siempre, tiempo atrás, fue un problema. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres atacar las crisis, cuando sean pequeñas, cuando sean problemas, debes intervenirlas. Dicho de otra forma, cuando el árbol tiene una hojita torcida, es mejor hacer una pequeña crisis, que es un problema, antes de que el árbol nazca torcido. No te vas bien con tu relación, no dices nada, el verde, pasa el tiempo, se genera el divorcio, hay una crisis. No tiene buena comunicación con el jefe, es un problema, el verde no dice nada. Pasa el tiempo, tiene una crisis, se rompió la relación con el jefe y perdió el puesto. Tienes un cliente muy bravo, es un problema, el verde no dice nada por evitar el conflicto. Pasa el tiempo y se perdió el cliente, que significaba el 20% de la facturación del año. ¿Cuál es entonces la limitante del verde? Que el verde, cuando hay un problema, procura meterlo bajo la alfombra, a ignorarlo, a evadirlo. ¿Por qué? Porque no quiere la confrontación, no quiere el conflicto, entonces trata de evadirlo, y eso con el tiempo es totalmente contraproducente. Otra limitante del perfil de verdes, que probablemente pueden actuar con cierta timidez, y hay veces que hay que actuar con arrojo, porque el mundo también es de los valientes, los que se atreven a romper el molde, salir, ir y buscar oportunidades. Y ya por último vamos a hablar de las limitantes del perfil azul. Esto es probablemente más difícil, porque decirle las limitantes a un perfil azul es lo más difícil que hay. Nadie se defiende más ni mejor a una crítica que una persona perfil azul, por una simple razón, porque el azul es perfeccionista, y el que se le digan las limitantes le pega durísimo. Pero igual, nadie es perfecto, todos tenemos limitantes. La primera limitante del perfil azul son pesimistas. Entonces siempre están viendo, o casi siempre,
lo que puede salir mal, que no va a alcanzar la plata, que me va a salir en una curva, que va a llover, que el producto se puede dañar y no me den garantía, que no me van a responder en el contrato, que la plata no, que los recursos no van a alcanzar, que nos van a llegar y nos van a dar tarde los insumos y no vamos a llegar el producto a tiempo, que va a haber un derrumbe en la vía, que el gobierno va a cambiar la legislación y entonces vamos a tener pérdida. Claro, siempre pueden pasar cosas malas y el riesgo existe, pero entonces la mirada pesimista paraliza la toma de decisiones. Entonces los azules adolecen de parálisis de análisis y a veces quedarse quieto es una forma de morir, porque si yo me quedo donde estoy me va a aplastar algo si no me muevo. A veces el ser tan estático, el paralizarme porque por aquí no, por acá ya, por acá no, por acá tampoco, por acá tampoco, por acá tampoco, y de manera inmóvil decirme que me quedo donde estoy porque todo es una amenaza, porque lo peor va a pasar, aunque siempre habrá riesgo, es una gran limitante de las personas perfil azul. Otra gran limitante, la psicorrigidez. Los azules tienden a ser dogmáticos. Las cosas son blanco-negro. Y no se nos olvida que entre el blanco y el negro hay 22 tonos de gris. Las cosas no son A o B. Siempre se puede relativizar. Con ese dogmatismo, muchas veces o hacen o no hacen. Y uno a veces puede hacer negociado o hacer gradualmente. Dicen, no me meto porque me quiebro. Hay un gris. De pronto me voy a meter con las garantías del caso, pidiendo salvaguardias. Pero son paralizantes del sí o del no. Y esa es una forma, de alguna forma, hay que decirlo, es una forma tal vez simplista de ver la situación. Las cosas no son A o B, tienen matices. Otro elemento es que pueden llegar a ser aguafiestas. Digamos, al ser los abogados del diablo, entonces muchas veces cuando hay una idea maravillosa o un viaje o una convención o un nuevo producto, romper el entusiasmo, romper la magia, al estar mirando todo lo que puede salir mal, si bien hay que pensarlo, le baja la moral a las tropas, desmotiva al grupo, engendra temor, genera duda, paraliza el grupo, divide el grupo. Y muchos grupos motivados y decididos, aunque no esté perfecto, esa fuerza que genera esa inercia hace que aunque no esté completo todo, finalmente lo lleven al otro lado. Entonces, minar la moral del grupo por ser aguafiestas puede llegar a ser una gran limitante. Otra barrera del éxito de las personas perfil azul es que son incrédulos. Cuando alguien les viene a hablar, hay una vocecita que les está diciendo al oído, no le crea. El ser incrédulo es bueno como seguro, pero ese no le crea hace que todo lo que diga ese interlocutor ahí esté bloqueado a inicio. Lo mejor es borrar el pizarrón, tratar de abrir la mente y escuchar. Y ya luego sí meterle el filtro de la incredulidad. Esa incredulidad hace que muchas veces sea injusto con el análisis que se hagan de las situaciones. Otra limitante de los azules, muchas veces por su corporalidad rígida, sus pocas facciones en la cara, su poca contacto físico, su distancia vital, su espacio que guardan con otras personas, esa frialdad hace que muchas personas no hagan rapport, no hagan contacto. Y esa conexión es importante en los negocios porque eso genera confianza. El ser empático, simpático, elocuente, meterle una dosis de emoción, de candidez, de calidez a la interacción humana, lubrica los grupos, establece nexos, crea contactos. Ser muy distante y frío puede ser que personas que vayan a traernos grandes oportunidades a la familia o al grupo o a la empresa, no se aproximen y sigan derecho con elementos buenos que nos iban a dar,
pero que los van a poner en otro lado porque pusimos una barrera que nos aislaba, que nos dejaba fuera. Esos son en esencia entonces algunos de los limitantes de los 4 colores. Recuerda, si quieres convertirte especialista en el método de los colores y acceder a 300 herramientas para descubrir la zona de la genialidad de tu gente, conocer el color de tu perfil, no solo las limitantes, sino las oportunidades, descubrir qué libros, películas, videos, audiolibros, e-learning y recursos pedagógicos deberías tomar para liberar tus limitantes de acuerdo con tu perfil puntual. El algoritmo nos puede hacer unos análisis a la medida con grandes recomendaciones. Es muy importante tener presente entonces no solo las limitantes, sino cómo reacciona una persona de acuerdo con el color cuando se le dice una limitante. El rojo llega y se defiende y uno termina teniendo probablemente parte de la culpa porque son muy hábiles para voltear las cosas. El amarillo probablemente nos hará reír y hará un chiste de su limitante y finalmente se ganará a nuestro favor por esa forma mágica de ser. Un verde probablemente guardará silencio y después en una conversación en privado, de una manera noble y espontánea, nos dé la razón. Y el azul se defenderá una y otra vez con toda la argumentación porque no querrá que se vea o se ponga en evidencia un error, pero siempre teniendo gran objetividad en lo que dice y en lo que hace. Muy bien, entonces es muy importante tener presentes los limitantes. ¿Y quiénes tienen mayor dificultad con los limitantes? Las empresas familiares. El 80% de las empresas que hay en el mundo son empresas de familia. Y aquí hay que trabajar este tema, lo que llamamos nosotros Family Match. ¿Por qué? Porque yo puedo crear mi empresa y vienen a dar a la empresa mi suegra, mi suegro, mi mamá, mi papá, mi cuñado, el primo varado que le ayudé y el primo muy brillante que quiso trabajar con nosotros o una sobrina. Las empresas familiares tienen una cohesión mágica, pero tienen unas relaciones de conflicto muy difíciles porque en el mundo corporativo, digámoslo así, cuando alguien tiene una limitante y no nos entendemos, se acaba el contrato y la persona de pronto se va a otro lado o es despedida. Y aunque no es lo ideal, pues es una salida del conflicto por las limitantes que tenemos como seres humanos. Pero en las empresas familiares, cuando mi primo es mi socio, cuando estoy trabajando con la empresa que creó mi padre y trabajo con mi padre, yo no puedo terminar el contrato, porque ¿cómo voy a dejar el legado de la familia a 2 o 3 generaciones? Entonces, entender el color del perfil, leer las limitantes humanas y adaptarnos de acuerdo con la técnica que establece una metodología como el lenguaje de los colores puede ser fundamental para poder potenciar y generar sinergia. En conclusión, entonces, los rojos pueden que sean duros, pero generan resultados. Los rojos pueden que hablen muy, muy fuerte y sean muy toscos para decir las cosas a veces, pero generan logro. Los amarillos pueden que estén por allí, por allá, hablen de un tema y del otro y sean dispersos, pero son motivadores, son inspiradores. Los verdes pueden que sean indecisos, pueden que no les guste mucho el cambio, pero son catalizadores de grupos, son conciliadores. Y los azules pueden que sean psicorrígidos, dogmáticos, pero son los que tratan de evitar que cometamos errores, que de pronto luego lamentemos en el grupo. Las emociones no nos hacen débiles, nos hacen humanos. El verdadero desafío no es sentirlas, sino permitirnos vivirlas sin tener vergüenza. En su libro Los dones de la imperfección, Brené Brown nos invita a abrazar nuestras emociones con autenticidad, sin esconderlas ni maquillarlas. Hoy, en el lenguaje de los colores,
Veremos cómo cada perfil emocional enfrenta sus emociones y cómo puedes transformarlas en poder. El rojo, del impulso a la inteligencia emocional. El rojo no le teme a sentir, vive sus emociones con fuego, pasión, rabia y entusiasmo. Avanza con fuerza, pero a veces sin freno. Su reto no es sentir menos, sino reconocer el momento exacto para soltar o detenerse. Reto para el rojo, canalizar la energía sin dejar que las emociones conduzcan solas. Amarillo, de la chispa al desbordamiento. El amarillo brilla con alegría, humor y espontaneidad. Inspira a otros desde la emoción positiva. Pero cuando ignora sus emociones difíciles, se agota, se dispersa y se vuelve hipersensible. Sonríe, aunque por dentro está al límite. Reto para el amarillo, validar también las emociones incómodas. No todo tiene que brillar. Verde, de la paz al silencio emocional. El verde es contención emocional, escucha, acompaña, calma. Pero este afán de cuidar a todos a veces se guarda lo que le duele y cuando no dice lo que siente, se apaga por dentro. Reto para el verde, expresar lo que le pasa sin miedo a romper la armonía. Azul, del análisis al permiso emocional. El azul es pensamiento, razón y control emocional. Evalúa lo que siente antes de mostrarlo, pero su refugio en lo racional puede hacerle inaccesible. Sentir algo que no entiende lo descoloca, entonces lo esconde. Reto para el azul, permitirse sentir, incluso sin entenderlo todo de inmediato. Las emociones no se censuran, se entrenan. Los dones de la imperfección nos recuerdan que no se trata de evitar lo incómodo, sino de sentir con coraje y transformar la emoción en sabiduría. Recomendaciones clave. Para el rojo, respira antes de actuar. Sentir no te resta la fuerza, te la enfoca. Al amarillo, no maquilles el cansancio con entusiasmo. Tu tristeza también merece espacio. Al verde, cuidarte también es hablar. Tu bienestar no incomoda. Y al azul, no todo lo emocional es caos. A veces lo que no entiendes también necesita salir. Las emociones no son señales de debilidad, son indicadores de humanidad. Cuando conoces tu color, aprendes a leerlas, a regularlas y a convertirlas en brújula. Esto fue el lenguaje de los colores. Gracias por sentir con nosotros.